buen día en Latinoamérica, Iberoamérica y buenas tardes en España. Y vamos a dar comienzo a este panel que, como se acaba de mencionar, lleva por título Motivación, desempeño laboral, formación e inserción profesional en el ámbito musical. Los integrantes del panel, en el orden en el que aparecen en la publicidad del Congreso, en la página web, somos Dora Isabel Herrera Paredes del Águila, Laura Moral Bofil, Rafael Valenzuela García y Osvaldo Lorenzo Quiles, que actuará como coordinador del panel. En cuanto al perfil profesional y formativo de cada uno de nosotros, aunque tenéis todos vosotros una síntesis en la página web, el procedimiento que hemos dispuesto es el de que yo reitere cuál es este perfil que tenemos cada uno de nosotros, de manera que la doctora Isabel Herrera es PhD en psicología, miembro del grupo de investigación, motivación y emoción de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, responsable de proyectos de investigación que analizan la relevancia motivacional de la orientación futura en adolescentes y jóvenes, es coordinadora también del programa de tutoría y de la Comisión de Investigación del Departamento de Psicología de esta universidad, autora de diversas publicaciones científicas en revistas de psicología y capítulos de libros especializados. Es una de las protagonistas del libro editado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuyo título es Científicas del Perú, 24 historias por descubrir. Es también profesora principal del Departamento de Psicología, con amplia experiencia en docencia universitaria, graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de posgrado en Psicología y Antropología en Johns Hopkins University en Estados Unidos, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Católica de Lovaina, Louvain, Bélgica. Participó como investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, fue consultora externa de la Organización Internacional del Trabajo en temas relacionados a programas de capacitación microempresarial. A continuación tenemos la descripción del currículum de la doctora Laura Moral Bofil y en este caso hay que decir que es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Barcelona, máster oficial interuniversitario en Metodología de las Ciencias del Comportamiento, UNED, UCM, UAM, doctora en Psicología, Programa de Psicología y Salud, UNED, titulación superior de piano, titulación superior de lenguaje musical, máster internacional en didáctica de la percusión corporal, método de estimulación cognitiva, emocional y psicomotriz a través de la música, en Florida Universitaria. Paralelamente a su formación académica, ha trabajado diferentes técnicas corporales y o psicológicas como el método COST-ART, yoga, atención plena, regulación emocional, entre otros. Como psicóloga, trabaja en el ámbito de la música y las artes escénicas con profesionales y o estudiantes para afrontar y resolver las problemáticas más comunes asociadas con su ocupación. Como docente, imparte clases de psicología del aprendizaje y psicología de las artes escénicas en la Escuela Superior de Estudios Musicales, ESEM, taller de Musics, Barcelona, y es profesora colaboradora en el programa modular de formación en psicología y música de la UCAD, en Madrid. Como investigadora, actualmente investiga las emociones, el estado de fluidez, la ansiedad escénica musical y las habilidades sociales. Su interés es comprender cómo dichas variables se relacionan con los procesos de aprendizaje durante la formación de los músicos y con su desempeño durante su actividad profesional. En tercer lugar, en el panel tenemos al profesor doctor Rafael Valenzuela García, es psicólogo social, máster en gestión del ocio y doctor en gestión de la cultura, es profesor lector Serra Hunter del Departamento de Psicología Social y Psicología Cuantitativa de la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación en Psicología Social, Ambiental y Organizacional, PsicoSAO, investiga los usos del tiempo y la motivación en el ocio, práctica musical, actividad físico-deportiva, participación ciudadana y con base en la teoría de la autodeterminación analiza motivaciones intrínseca y autónoma, satisfacción de necesidades psicológicas, competencia, autonomía, relación, bienestar, flow y calidad de vida. Docente universitario desde 2006 con foco en metodologías de investigación. Por último, me corresponde presentarme. Como ya he dicho, soy Osvaldo Lorenzo Quiles, soy profesor titular de la Universidad de Granada, premio extraordinario en doctorado en Ciencias de la Educación,
Estoy en posesión de 4 sexenios de investigación en la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora de la Agencia Nacional de Evaluación en España en el área de ciencias de la educación. Soy autor de publicaciones científicas sobre investigación en educación musical, investigación educativa, en diferentes revistas indexadas en JCR, en Journal Citation Report, como PLOS ONE, Frontiers in Psychology, Psicodidáctica, Infancia de Aprendizaje, Comunicar, Educación 21, Cultura y Educación, Psychology of Music, etc. Coordino actualmente el proyecto europeo ECALFOR, que trata sobre la evaluación de la formación del profesorado en América Latina y Caribe, garantía de la calidad de los títulos de educación, y también ocupo actualmente el cargo de vicedecano de investigación, proyectos internacionales y transferencia a la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla de la Universidad de Granada. Cuento además con el tercer Premio Nacional de Investigación Educativa del Ministerio de Educación de España y dirijo la revista Publicaciones de la Universidad de Granada, que está indexada en Web of Science y Scopus. A continuación, daremos ya paso a las diferentes sesiones, ponencias, podríamos decir, de que consta este panel. Y el orden en el que lo vamos a hacer es el mismo en el que acabo de enumerar los currículum vitae o vitae, ya dependiendo de la pronunciación que le gusta a cada uno, el latín antiguo, que nadie sabe cómo se pronuncia, por tanto se puede decir de las dos maneras. Y damos entonces paso a la doctora Dora Isabel Herrera Paredes del Águila. Cuando quiera usted, doctora, puede comenzar. Sí, buenas tardes, buenos días, ¿no? Estamos en diferentes momentos del día. Realmente para mí es un placer estar en este evento. Yo creo que es un primer congreso que va a ser muy valioso en términos del producto que nos va a brindar, ¿no? Muchas gracias a todos los colegas que están asistiendo y los participantes. Y voy a empezar con mi presentación. A ver, voy a compartir. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, Se ve bien. aparentemente se ve. Ya, ok. Entonces, yo, como se mencionó, soy docente de la Universidad Católica del Perú y hoy día voy a compartir con ustedes, ¿no?, la información vinculada a lo que significa ser músico y la enseñanza de la música desde una perspectiva psicológica. Voy a revisar un conjunto de variables psicológicas asociadas a la clase de música, ¿no? Algunas consideraciones generales quisiera compartir con ustedes antes de entrar a los detalles de los dos estudios que voy a presentar. Primero, estamos en un evento de música y psicología y creo que es importante resaltar que en todas las culturas la música ha estado presente y es tan antigua como la humanidad. Es muy relevante la música no solamente para quienes hacemos música, sino también para quienes no la hacen. Por lo tanto, comprender lo que significa ser músico es, desde el punto de vista psicológico, consideramos en nuestra universidad y en nuestro equipo de investigación muy valioso, ¿no? En el Perú, yo soy peruana, ¿no? Se estudia música en 5 instituciones. Inicialmente existía el Conservatorio de Música desde el año 1908, o sea, es muy antiguo, pero a partir del año 2017 cambió y ahora es la Universidad Nacional de Música, que es la única universidad nacional en donde se enseña música. Todas las demás son privadas y tenemos 4 universidades privadas, dentro de las cuales está la Universidad Católica. Entonces, dominar y ser competente en el manejo de las habilidades musicales requiere manejo técnico y requiere un espacio de instrucción. ¿Cuál es el contexto en el Perú? O sea, los jóvenes en el Perú casi forman parte de la tercera parte de la población, son el 25, o la cuarta parte, ¿no? El 25%, ¿no? Y de ese 25%, el 12% está en educación superior y de ese 12%, solo el 2%, en realidad menos del 2%, están estudiando música. Entonces, quienes acceden a la universidad en el Perú y quienes estudian música son un grupo muy selecto, no en términos de élite, sino que son recursos humanos muy valiosos que es importante mantener, desarrollar, potenciar, y por eso desde la psicología estudiar
qué es lo que ocurre en la clase de música, es muy importante para nosotros, ¿no? Algunos conceptos clave, rápidamente voy a ir sobre ello, que son importantes en psicología. Primero, ¿por qué analizar este fenómeno del aprendizaje de la música y la educación musical desde la psicología? Porque la motivación como uno de los constructos claves es un proceso psicológico muy valioso, como otros, ¿no? Pero que en el que nosotros nos detenemos para comprender por qué un comportamiento se energiza, se mantiene y alcanza la meta. Además, en el ámbito de la música, sabemos que el desempeño musical y en otros ámbitos también, ¿no? Está en función a la habilidad de la persona que aprende y la motivación. Esta motivación puede variar, puede ser, ¿no? De diferentes tipos, calidades y también puede variar en términos de intensidad. Entonces, puede ser alta o baja dependiendo de un conjunto de variables individuales y otras variables psicológicas asociadas, como por ejemplo el contexto motivacional, la orientación futura, el flourishing y el compromiso musical. El contexto musical, que lo vamos a ver ahora, tiene que ver, ¿no? En términos de la enseñanza, como la música se enseña, especialmente la ejecución musical de uno a uno, la ejecución musical, entonces el contexto, el estilo motivacional que tiene el docente es muy importante. Desde la teoría de la autodeterminación existe el contexto que favorece, por un lado, la autonomía o el desarrollo de la autonomía, y el contexto que es más bien controlador, que obstaculiza el desarrollo de la autonomía y frustra un concepto que no lo vamos a trabajar aquí, pero que tiene que ver con las necesidades psicológicas básicas. Otro aspecto que es muy importante dentro de las consideraciones generales es la orientación futura, un constructo con el que yo vengo trabajando hace muchos años, ¿no? Y que tiene que ver con el hecho de que las metas futuras dirigen nuestro comportamiento presente. Entonces, en el ámbito de la carrera musical, si yo quiero ser músico y esa meta tiene un contenido claro, está firme, en fin, si tiene varias características, entonces ilumina y dirige mi comportamiento presente, ¿no? Aquí en el estudio que se va a presentar vamos a hablar solamente de una dimensión de la orientación futura que tiene que ver con esperanzas y temores, que es el aspecto cognitivo. Todas estas variables desencadenan o se manifiestan a través de variables criterio, como por ejemplo el flourishing, que representa una serie de aspectos positivos, ¿no? De bienestar psicológico o bienestar también subjetivo, y que se articula con el propósito de vida, con el optimismo, en fin, y también el compromiso, que en música es muy importante también, como en otros espacios, porque permite que cuando estoy comprometido, practique, invierta tiempo, le asigne valor a mis actividades musicales. Entonces, me he permitido hacer una breve síntesis de los conceptos clave que van a estar en juego en los estudios para presentar ambos estudios, ¿no? Rápidamente voy a señalar aquí, el primer estudio es un estudio cuantitativo. Aquí estoy yo, porque cuando yo empecé a estudiar piano a los 6 años, yo no soy música, soy amateur en música, pero empecé a estudiar a los 6 años, tenía una profesora muy controladora y ya no quise estudiar. Pero después mi papá me ayudó mucho con esto y me cambió a una profesora que apoyaba la autonomía y tuve felicidad hasta la fecha, que no soy música profesional. Este es el modelo de investigación, el contexto, apoyo a la autonomía y control psicológico que mediado por las necesidades psicológicas básicas desencadena en flourishing, que es la variable que mencioné hace un momento, ¿no? Trabajamos con 149 estudiantes, las consideraciones éticas fueron respetadas y se hizo el análisis de datos. Los cuestionarios fueron todos validados. Aquí está el de clima de aprendizaje de apoyo a la autonomía, ¿no? Que fue validado y adaptado al Perú, y el que mide estilo controlador también. Las pruebas son válidas y confiables. He puesto en negro las otras pruebas de las que no vamos a hablar, y el cuestionario de flourishing, que también fue validado en el Perú. Aquí están los resultados, ¿no? Fíjense ustedes, cuando hay apoyo a la autonomía, ¿no? El flourishing eh, se asocia, pero mediado por la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. No hay una línea directa que diga apoyo a la autonomía y flourishing,
pero sí hay apoyo a la autonomía con satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, entonces hay flourishing. El control no se asocia directamente al flourishing, ni lo baja ni lo sube, por lo menos en este estudio, ¿no? Ni tampoco se articula con la frustración de las necesidades psicológicas básicas. Pero la frustración de las necesidades psicológicas básicas sí impacta en el perfeccionismo no adaptativo, del que no vamos a hablar ahora porque creo que son muchas variables, ¿no? ¿Cuáles son los resultados en términos generales de este estudio? Primero, que los indicadores de ajuste del modelo fueron apropiados. Luego, que la percepción de apoyo a la autonomía predijo positivamente la satisfacción de necesidades psicológicas básicas y negativamente la frustración, que la satisfacción de necesidades psicológicas básicas predijo flourishing positivamente, también perfeccionismo adaptativo, y la frustración de necesidades psicológicas básicas predijo positivamente el perfeccionismo no adaptativo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este estudio cuantitativo? Que el contexto motivacional, transitando por las necesidades, satisfacción y frustración de las necesidades psicológicas básicas, cuando brinda apoyo a la autonomía, sí impacta positivamente el flourishing, ¿no? Que es una condición de bienestar. Entonces, como no tuvimos claridad acerca de qué es lo que pasaba con el estilo motivacional de control, porque no se asociaba, ¿no? Hicimos, y además por la pandemia, ¿no? Un estudio cualitativo. Un estudio cualitativo en el que exploramos las relaciones entre el número de variables que existían en el proceso de enseñanza musical, que el número de variables que habían sido previamente estudiadas, ¿no? Con el estudio cuantitativo. Entonces, eh, convocamos a todos los profesores de la escuela de música, que eran 31, y a todos los estudiantes, pero lamentablemente solo respondieron 7 profesores y 7 estudiantes. Entonces trabajamos con 7 días. Entrevistamos por un lado a los profesores y por otro lado a los estudiantes, ¿no? Con la misma estructura de la entrevista. Las consideraciones éticas se tomaron en cuenta, no voy a presentar detalles. Se hizo una entrevista semiestructurada, como les decía, para el estudiante y para el profesor, y esto se validó con jueces y personas que son expertas en el área, que nos permitieron garantizar que lo que estábamos evaluando tenía el sustento esperado. Se analizó el contenido de las entrevistas grabadas y filmadas, ¿no? Con el Atlas T, se codificó y se agruparon en categorías, y el resultado mostró que de las 7 díadas, la percepción que tenían los estudiantes, por un lado, de apoyo a la autonomía, con la percepción que tenían los profesores, no siempre coincidían. Y yo he remarcado aquí la diada 6, porque aquí le preguntábamos al profesor, ¿usted considera que le brinda apoyo a la autonomía a su estudiante? Y tiene 6 respuestas que dicen sí, yo apoyo a mi estudiante. Pero aquí el estudiante dice no, este profesor no me ayuda. Y cuando evaluamos el control, el estudiante dice, este profesor me controla, y tiene 16 en términos de frecuencia de respuesta, 16 respuestas, y el profesor admite que es controlador. No están evaluados juntos, ¿no? Pero a través de la entrevista, cuando se le pregunta sobre control, lo admite. ¿Cuáles son los resultados de este estudio cualitativo? Los profesores, generalmente todos, autoperciben su estilo motivacional orientado hacia el apoyo a la autonomía, pero no todos los estudiantes coinciden. Algunos profesores se perciben como controladores, y esto ha sido ratificado por los estudiantes, pero no siempre hay una asociación directa entre la autopercepción docente y la del estudiante. Cuando se evalúa el ámbito de esperanzas y temores, que es lo vinculado a orientación futura, las esperanzas vinculadas al logro de una carrera exitosa se relacionan con el compromiso musical de los estudiantes. En cambio, los temores, cuando el estudiante dice, no, yo no sé si voy a poder ser un buen músico, no sé qué va a ser de mi vida, si voy a poder vivir, etcétera, ¿no? Entonces, el compromiso musical es más bajo, los niveles de práctica son más bajos, y esto es reportado por el profesor. ¿Qué concluimos? Que los jóvenes estudiantes de música son un porcentaje muy pequeño, en nuestro país por lo menos, y su formación de calidad, por lo tanto, es crucial.
Y en las clases de ejecución musical, como la interacción es constante y es uno a uno, intervienen muchas variables psicológicas que es importante que nosotros sistemáticamente capturemos para poder intervenir posteriormente, ¿no? El contexto motivacional de apoyo a la autonomía pedido por el estudiante se asocia a flourishing y también favorece esperanzas orientadas al éxito musical y compromiso. En cambio, el contexto motivacional de control no se asocia a las necesidades psicológicas básicas ni tampoco al limitado flourishing. El contexto motivacional de control percibido por el alumno y el profesor eleva los temores y pone en evidencia una baja del compromiso musical de parte del estudiante. Por lo tanto, ser músico en el Perú implica muchas demandas de formación que pueden ser reforzadas a través del contexto motivacional orientado a fortalecer la competencia técnica, bienestar y compromiso musical. Rápidamente les digo que en estos estudios, tanto la teoría de la autodeterminación como la de orientación futura han confluido y no se han visto contrapuestas, ¿no? Es importante que conozcamos esta realidad psicológica de la clase de música para poder intervenir basados en datos empíricos y además sería importante conocer cuáles son los reales requerimientos nacionales de la formación musical para poder brindar un apoyo de la formación exitosa y con gran bienestar de parte de los estudiantes. Y finalmente, lo último que tendría que decir es que hay que reforzar la cultura de investigación porque para seleccionar esa muestra hemos convocado a 31 profesores y solo 7 nos han respondido, y lo mismo con los estudiantes, ¿no? Entonces, a veces, no sé cómo es en otros países, pero aquí nos cuesta mucho investigar. Nada más, la música favorece la comunicación universal. Músicos, psicólogos y educadores tenemos que darnos la mano cooperativamente para lograr que esta comunicación sea eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Herrera, por la excelente exposición de su ponencia en este panel y por la síntesis y brevedad. Pasamos a continuación a la ponencia de la doctora Moral. Por tanto, cuando quiera, Laura Moral tiene la palabra. Hola, voy a preparar la presentación. Aquí. Ahí está, ¿la veis, no? Sí. Vale, a ver si la puedo hacer. ¿Sí? Vale. Bueno, pues primero de todo también enhorabuena a los organizadores del Congreso. También gracias a Osvaldo por la coordinación y a Matías por estar también con nosotros a nivel técnico. Comparto todo lo que ha comentado Dora sobre la repercusión que puede tener este primer Congreso Iberoamericano. Y también siguiendo con lo que ha expuesto Dora a nivel de la motivación, pues yo me voy a centrar en una de las variables que he estudiado, que es el estado de fluidez o la experiencia de flow, ¿no? Que además es una de las teorías de la motivación laboral más importantes que hay hoy día. Y lo que os he preparado es una revisión y la he resuelto haciendo como un mapa conceptual. Y como dice el título, es la experiencia de fluidez en el trabajo, sus efectos a nivel individual y organizacional. Entonces, la fluidez se ha definido como un estado gratificante de profunda implicación y absorción que las personas experimentan cuando afrontan una actividad desafiante y perciben habilidades adecuadas para involucrarse, ¿no? en esas actividades. Esta es la definición que hacen los investigadores de la Red Europea de Flow. Entonces, la experiencia de fluidez, la investigación muestra que ocurre en muchos ámbitos. Uno muy típico es el ocio, puede ser el deporte también, el arte, pero también ocurre a nivel de trabajo y ocurre tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y se ha mostrado que tiene efectos positivos tanto en el bienestar como en el desempeño o lo que también se conoce como rendimiento. Muy bien. Pero también tiene efectos positivos en otros factores relevantes para el trabajo, como vamos a ir viendo.
estamos en una sociedad que está muy orientada al rendimiento y entonces eso está relacionado pues, con un aumento de los niveles de estrés y esto pues, con problemáticas de salud de diferente tipo, ¿no? Entonces ya se considera desde hace bastantes años, ¿no?, la necesidad, ¿no?, de encontrar caminos saludables hacia el desempeño. En el ámbito laboral, pues ya hay empresas que van teniendo en cuenta estos aspectos, ¿no? Y se ve pues, en muchos aspectos de flexibilidad, ¿no?, de poder compaginar la vida familiar, etc., ¿no? De hecho, cuidar el bienestar de los empleados pues tiene efectos positivos tanto en la organización como en los propios empleados, ¿no?, que podrán tener pues, un desempeño más sostenible a largo plazo, pueden estar más concentrados, tener menos ausencias, menos renuncias, y esto, si lo miramos a un nivel más macro, pues puede ser rentable, pues, por ejemplo, para un ahorro en sanidad. Entonces, lo que me gustaría valorar es las consecuencias de experimentar la fluidez en el trabajo teniendo en cuenta pues, estos efectos positivos que tiene en el bienestar y en el rendimiento. Entonces, lo hacemos a nivel individual, concretamente cómo se relaciona con el desempeño, con el bienestar, con la satisfacción laboral y con la autoeficacia, y lo vamos también a ver a nivel organizacional, con el compromiso con el equipo, con la organización y con el desempeño de los propios equipos. Entonces, empezamos con el nivel individual. La experiencia de fluidez se muestra una relación, una asociación consistente con el desempeño o con el rendimiento. Esto se ha visto, por ejemplo, es muy consistente en el ámbito de los juegos y de los deportes. Cuando hay más fluidez, ¿no?, cuando aumenta la fluidez, pues hay un mayor desempeño. Esto se ha visto tanto en las tareas asignadas, en lo que se llama el rol, pero aún se ve más en las tareas extra, o sea, en el desempeño extra-rol, o sea, en las tareas que van más allá de lo que sería establecido en el contrato, por ejemplo, apoyando a compañeros o asumiendo otros proyectos. También, cuando hay más fluidez, también se ha relacionado con otras variables criterio del desempeño, como por ejemplo la calidad del servicio o con la creatividad. En el ámbito de la música se ha visto en tareas de composición musical una mayor creatividad, juzgado por expertos, o en contextos corporativos como por ejemplo el desarrollo de softwares, pero también en otras variables que afectan al desempeño, ¿no? Se asocia la fluidez con un mayor compromiso en el desempeño de las tareas, en un mayor interés en utilizar nuevos métodos para realizar las tareas o en la construcción de recursos para la realización de tareas. Concretamente, por ejemplo, pues, en relación con la planificación, con la orientación hacia metas o estableciendo reglas claras. Si nos centramos en los músicos intérpretes, pues se habla de una asociación entre este estado, la calidad artística y también la creatividad. ¿Cómo se pueden explicar los efectos de la experiencia de fluidez sobre el desempeño? Pues hay varios mecanismos que tienen que ver con los componentes que se han discriminado de este estado, ¿no?, que es una mayor concentración, una mayor involucración y persistencia y perseverancia, una mayor sensación de dominio y de control, menos pensamientos distractores y también una sensación de gratificación cuando se finaliza una tarea. Entonces, esto pues, está relacionado con una mayor motivación para luego involucrarse en tareas que son similares y que si van creciendo en complejidad, pues ese aumento gradual también va a aumentar pues, las propias habilidades. De manera que, en resumen, se puede explicar la relación entre esta experiencia y el rendimiento porque hay una mayor motivación para realizar las tareas y también hay una mejora de las capacidades que es por ambas partes, ¿no?, directamente desde el estado de fluidez y por esa motivación intrínseca que se genera, ¿no? Entonces, si nos centramos en los músicos intérpretes, lo que muestra la investigación es que durante la práctica y la preparación pues hay esa mayor motivación intrínseca, eso se relaciona pues, con un mayor compromiso, entonces hay más práctica y eso lleva a un aumento de las habilidades. Ahora, esta era la relación con el rendimiento, ahora vamos a ver la relación con el bienestar y con la satisfacción laboral. La experiencia de fluidez
o el estado de fluidez, ¿no? Es un concepto que es central en psicología positiva y también una de las relaciones que son muy consistentes es su relación con el afecto positivo y con el bienestar subjetivo. Entonces, en el contexto laboral, esto se ha mostrado, por ejemplo, en forma de placer durante el trabajo que fomenta el compromiso con las tareas, ¿no? Con el trabajo. También se ha asociado con la permanencia laboral y con la satisfacción laboral. De manera que cuando se da este bienestar, esta satisfacción, pues esto conduce a un mayor desempeño, a un mayor compromiso y también a menores ausencias. De manera que se ha hipotetizado que existe una espiral ascendente o una relación entrelazada entre esta experiencia, la satisfacción laboral y el desempeño. Esta asociación entre fluidez y bienestar está en la línea de los supuestos de la teoría de la autodeterminación de la que ha hablado Dora, según la cual pues, el bienestar depende de 3 necesidades, que son la pertenencia, la competencia y la autonomía, y de estas 3 necesidades, por lo menos 2 son satisfechas cuando se realizan tareas en estado de fluidez, la competencia a través del aumento de habilidades al completar tareas con éxito y la autonomía a través de la sensación de control que es típica también de esta experiencia. Y también está en la línea de los supuestos del modelo de PERMA de Seligman, según el cual pues, hay 5 pilares básicos del bienestar, que son la positividad, pues, las relaciones, el logro, el compromiso y el significado, y en concreto el compromiso se refiere también a esta experiencia. En el ámbito de los músicos intérpretes, además, pues, este bienestar también está relacionado con la calidad de la experiencia durante la interpretación, de manera que cuando aumenta este estado disminuye la ansiedad escénica y probablemente va relacionado sobre todo con la sensación de control, de dominio y con la reducción de la autoconciencia. De manera que el estado de fluidez pues, se considera un estado deseable para el músico intérprete debido a que puede prevenir la ansiedad escénica musical y, por tanto, puede promover un mejor desempeño, pero además puede suponer un mayor bienestar y una mejor salud para los músicos. Y falta a nivel individual la variable autoeficacia, con la cual también muestra relaciones, sobre todo se han encontrado en el deporte. Los deportistas que tienen más frecuentemente experiencias de fluidez, pues se relaciona también con más a nivel de autoeficacia, y también en docentes de escuela, en estudios longitudinales también se ha visto que si experimentan este estado, luego posteriormente, más adelante en tareas específicas muestran esta autoeficacia. Entonces, ahora he hablado del nivel individual, ahora comentaré a nivel organizacional las consecuencias de experimentar fluidez en el trabajo a nivel organizacional. Antes tenemos que entender que la experiencia de fluidez afecta a la experiencia y al comportamiento de una persona y que esta experiencia de esta persona afecta a las personas que tiene a su alrededor. Esto se ha visto en estudios sobre todo en la enseñanza. Por ejemplo, cuando hay profesores que están experimentando esta experiencia cuando están tocando su instrumento, luego sus estudiantes reportan que también han sentido o aumenta su experiencia de fluidez durante su práctica instrumental. O, por ejemplo, durante la enseñanza en el ámbito general, tanto si son los profesores como son los estudiantes los que experimentan esta fluidez, pues parece ser que se genera un clima específico de enseñanza que tiene un efecto positivo en la experiencia de fluidez del resto de participantes. Y una de las explicaciones que se han dado es que se da lo que han denominado el contagio emocional, que estaría definido como la tendencia a imitar y sincronizar automáticamente las experiencias de las expresiones faciales, vocalizaciones, posturas y movimientos con los de otra persona y en consecuencia pues que haya como una convergencia a nivel emocional.
Esto era un preámbulo para explicar que entonces es por ello que se ha estudiado lo que se denomina la fluidez de equipo. También se puede encontrar como fluidez social o como fluidez de grupo, pero en el contexto laboral es más la fluidez de equipo. Que parece ser que afecta cuando se da esta fluidez de equipo, ¿no? En la que todos los miembros pues, se sienten así motivados, comprometidos, pues eso afecta al desempeño del equipo y sobre todo cuando hay un intercambio de información entre los miembros y también se ha visto que está mediado por el compromiso de los miembros, ¿no? De este equipo. Y luego también a nivel organizacional, cuando hay fluidez en el trabajo, se ha visto que conducía a mayores recursos sociales, es decir, a que hubiera un apoyo dentro de la organización. De manera que sí, resumidamente a nivel organizacional, la experiencia de fluidez de los miembros de la organización, eso hace que que se promueva un clima que conduce a mayor cohesión entre los miembros, mayor fluidez en el desempeño de las tareas laborales y además apoyo al compromiso. De manera que también se ha sugerido que esto crea una espiral positiva ascendente de fluidez, compromiso y apoyo mutuo. En resumen, las consecuencias de experimentar la fluidez en el lugar de trabajo, pues se han reportado efectos positivos en los criterios del desempeño, por ejemplo, en el comportamiento dentro del rol y extrarrol, en la calidad del servicio al cliente, en la creatividad, en el crecimiento de las habilidades, en la confiabilidad de los clientes, ¿no? Hacia pues, el servicio, afrontamiento centrado en el problema, también en variables con un efecto positivo en el desempeño y el éxito corporativo, como por ejemplo el compromiso en el trabajo o la búsqueda activa de recursos, pero también hay efectos positivos de la fluidez en el bienestar, con efectos directos en el estado de ánimo, con la reducción del estrés y efectos, por tanto, en la satisfacción laboral, con mayores experiencias de dominio y efectos en la autoeficacia. Esto es muy interesante para los músicos porque puede ser una forma más adaptativa de afrontar la ansiedad escénica musical. Y luego también otros efectos positivos de la fluidez es un mayor compromiso con el equipo y la organización. De manera que, para acabar, solo quiero plantear algunas cuestiones, y es que si tiene estas consecuencias positivas, ¿no? Experimentar este estado en el trabajo, te puedes preguntar si se puede promover. Entonces, la investigación muestra que hay 3 condiciones que sí, que la van dijéramos, a estimular, ¿no? Como son tener los objetivos claros, que haya un feedback claro y luego, sobre todo, también que haya un equilibrio entre la habilidad y el reto a los que uno se afronta, ¿no? Esto está relacionado con la teoría de la persona-ambiente, ¿no? De Kaplan. Y luego también hay muchos otros factores adicionales que también muchos estudios han ido pues, mostrando, ¿no? Tanto de personalidad, como hemos dicho, la autoeficacia, el locus de control interno, la motivación intrínseca. Este estado está relacionado pues, con un estado de activación fisiológica optimizado, pues, con recursos laborales, con apoyo social, con el capital social, relacionado con el feedback que está en la izquierda, con la retroalimentación positiva y apoyo de los supervisores, o por ejemplo con el modelo SICAP, ¿no? Con estas facetas de autoeficacia, optimismo, resiliencia, esperanza, etc. Así que preguntarnos, ¿no? Si estas consecuencias positivas, ¿no? Podría tener implicaciones durante la formación de los músicos y en la sostenibilidad de la carrera de los músicos en diferentes contextos. Y entonces puede preguntarse, ¿en los centros educativos de música se tienen en cuenta sus efectos positivos? ¿Se promueve? O también, una vez que los empleadores contratan a los músicos, ¿promueven esas experiencias que impactan en el desempeño sostenible y el bienestar de los músicos a la vez que también lo harían en el desarrollo de la organización? Y lo dejo aquí. La idea es que en muchos otros ámbitos pues sí que se empiezan a tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Para compaginar pues, una vida saludable, ¿no? Y plena con el trabajo, ya que nos tenemos que dedicar muchas horas al trabajo a lo largo de nuestra vida. Gracias.
Muy bien, pues gracias también, doctora Moral, por esta excelente presentación y por la capacidad de síntesis. Y a continuación tenemos la presentación del profesor doctor Rafael Valenzuela. Cuando quiera usted. Muchísimas gracias, doctor Lorenzo. Gracias, Laura y Dora, por la presentación, también a Matías por toda la coordinación y a Osvaldo por las introducciones y la coordinación de la mesa. Es un placer estar aquí, de verdad que estoy muy honrado y agradecido de poder participar. Me entusiasma muchísimo también el tema y por lo tanto voy a hacer una presentación, yo pienso, relativamente interesante. Estoy buscando cómo compartir el file. Bueno, Sí. A ver, espero que se esté viendo bien en pantalla. No he, sí, no he encontrado para hacerlo en el PDF, que es un poco más fácil a veces, pero bueno, iré con este, creo que estará bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Muy bien, muchísimas gracias. Pues mi nombre es Rafael Valenzuela, soy miembro del Departamento de Psicología Social y Psicología Cuantitativa de la Universidad de Barcelona. Formamos parte del panel Motivación, Desempeño Laboral, Formación e Inserción Profesional en el ámbito musical. Discutiré conceptos vinculados a la trayectoria del músico desde su amateurismo hasta su profesionalidad, incluyendo los conceptos de la regulación o motivación intrínseca y motivación o regulación identificada, que tiene que ver mucho con las metas profesionales personales. Discutiré sobre todo, el aspecto central será el aspecto de la autonomía percibida. Pongo énfasis en el hecho de que la satisfacción de la necesidad psicológica básica de la autonomía se satisface, valga la redundancia, a manera de percepción. Es la percepción del sujeto, del individuo participante, en este caso el estudiante de música, de primaria, secundaria e incluso del conservatorio, la que satisface o no la necesidad de autonomía. Esto es una percepción, este es un punto clave. Y en este punto de la percepción a veces se debate si es que la autonomía puede ser frustrada porque la estructura es muy rígida. Algunos dicen que la estructura no puede frustrar la autonomía porque uno mismo elige esa estructura. Y otros dicen que, y decimos, yo creo, que el control se puede percibir de una tercera persona, pero también a través de la estructura que esta tercera persona impondría, ¿no? Por ejemplo, un profesor de conservatorio o un coach que fuese demasiado controlista, como la original profesora de piano de la doctora Herrera. Titulado la presentación Facetas múltiples de la autonomía en la formación profesional musical. Voy a ello entonces. Uy, acá está. Vale. Se sabe que la motivación intrínseca, es decir, el hacer algo porque nos divierte y porque nos gusta, es vinculado a la persistencia en las actividades humanas, todas las que sean. Incluso la música es una de las muestras más importantes. Entonces, en niños y niñas que aprenden música, la motivación intrínseca, es decir, el disfrute, la curiosidad, son claves para la persistencia. Lo explicó Bob Bajorant y su coautor Reid en el 84, que la motivación intrínseca viene de la competencia percibida y no al revés. Cuando nos sentimos competentes en hacer algo, nos motiva más hacerlo en sí mismo, ¿no? No buscamos el resultado, sino que nos divierte en sí mismo hacer ello. Y esta diversión, este disfrute, llamado también motivación intrínseca, conduce a la persistencia, que es muy importante en la formación musical amateur. Y recordemos que muchos de los estudiantes de conservatorio después han sido antes estudiantes amateurs de música, y sin motivación intrínseca no habrían pasado adelante de toda esta trayectoria. Porque como dice Edward Deci, las personas no solo realizan actividades intrínsecamente motivadoras porque son interesantes estas actividades, sino también porque quieren sentirse competentes en esas actividades. Esta es la relación entre competencia percibida o satisfacción de la necesidad psicológica básica de competencia y la motivación intrínseca, que es, como Laura señalaba, indispensable para una trayectoria de larga duración en la formación musical de alto nivel. Entonces la motivación intrínseca y la autonomía están muy relacionadas. Lo que pasa con la autonomía es que la autonomía tiene dos vertientes importantes. Una es que yo elija qué quiero hacer, y además hay una segunda, que es que yo me sienta como la causa de cómo lo hago y de las propias acciones. Y no son idénticas, por eso es que cuando uno hace un análisis factorial de las pruebas de autonomía que existen, suele aflorar una estructura bifactorial con el factor de elección, por un lado, y también el factor de locus de causalidad percibido interno, en inglés IPLOC, Internal Perceived Locus of Causality. Entonces, la actividad intrínsecamente motivada se realiza por sí misma, porque gusta en sí misma, porque el comportamiento es inherentemente satisfactorio. Pero de hecho también tales comportamientos tienen un locus percibido de control o de causalidad interno. Son las personas las que se sienten como la causa de su propia acción.
sienten que su comportamiento emana de su self o de su sentido de sí mismo, y no del control ni coerción de un tercero. Esto es muy importante. En el artículo que está aquí copiado en la parte baja de la diapositiva, hemos mostrado que el flow o experiencia óptima de los niños en la clase de música de la escuela depende un poco de su familia y en qué medida puedan tener habilidades suficientes para tener esta experiencia óptima. Y en ese sentido, familia, sentido de sí mismo y flow parecieran estar relacionados. La gente es más autónoma y feliz, intrínsecamente motivada en hacer cosas, cuando siente que estas cosas emanan de su propio sentido de sí mismo. Y esto está vinculado con quién uno es. Ahora bien, la estructura factorial de la autonomía, como venía adelantando, tiene que ver con la satisfacción y frustración de la necesidad básica de autonomía. Una satisfacción de esta necesidad producirá una alta calidad de motivación, mientras que una frustración de esta necesidad psicológica básica produciría una baja calidad de motivación. Y por tanto la autonomía es compleja, implica elección, choice, y también sentirse la causa de las propias acciones específicas, IPLOC, locus de causalidad percibido interno. En otros campos, como el campo del estudio del liderazgo y el campo del aprendizaje, tanto Gary Jukel como Gary también creo, Zimmerman han mencionado que para sentirse uno autónomo ha de elegir las metas y los modos de hacerlo, ha dicho Jukel, y también Zimmerman ha dicho que para uno aprender autónomamente ha de controlar la mayor cantidad de niveles posibles de su propio aprendizaje autorregulado. Y esto nos lleva a la pregunta, en un conservatorio, el canon que impone una estructura muy dura, a veces algunos profesores que son controlistas, ¿cómo influirían en esta sensación de control o ser la causa de las propias acciones de los estudiantes? Podría ser que la confianza y el vínculo de las diadas de profesor-estudiante influya en que yo perciba el apoyo a la autonomía y no perciba el control cuando me han dado en verdad una misma consigna. La consigna me la dan, pero si confío en mi profe, me parece un soporte a mi autonomía, y si no confío del todo, a lo mejor me parece controlador. Aquí hay unas gradaciones de grises que son difíciles de manejar en la estructura de la formación de conservatorio, porque no es muy libre, a veces justamente por ser conservatorio tiene que ver con un canon que trata de mantener la formación de un modo, a pesar de que el estudiante pues, pudiera querer hacerlo de otra manera. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se regula el comportamiento en la formación profesional del músico autónomamente? Y este gráfico es una síntesis de la teoría de la evaluación cognitiva de Deci y Ryan del 2000. Básicamente nos dice que cuando las personas hacemos cosas, puede ser básicamente por 4 tipos de hechos que regulan este comportamiento. Que nos guste y disfrutemos, se llama motivación intrínseca, o que a pesar de que no nos guste, a la derecha de la barra verde nos parezca importante, y si no se diera ninguna de estas dos condiciones, a la derecha de la barra roja, que al menos le pareciera importante a alguien más, con lo cual nosotros lo haríamos ya con control interno, porque si no nos daría culpa, o por último, a la derecha de la barra amarilla, que hiciéramos alguna cuestión porque nos dan un premio o queremos evitar un castigo. Entonces, las motivaciones de buena calidad son las autónomas, son las dos primeras, las que se encuentran a la izquierda de la barra roja. Y se dice en esta teoría que para uno poder transitar de unas motivaciones de peor calidad a unas motivaciones de mejor calidad, hay que recibir apoyo a la autonomía para poder transitar en este continuo de internalización hacia una motivación más intrapsíquica y no extrapsíquica. Esto es clave para que se produzca la autonomía satisfecha, para que se produzca la competencia satisfecha, y luego esto gatilla o dispara que se produzca la motivación de buena calidad. Ahora bien, en el caso del músico de conservatorio sucede una cuestión que quizás empezó a los 4 o 5 años, basado fundamentalmente, en la mayoría de los casos, en una motivación intrínseca. Mientras que cuando accede al conservatorio, entra a tomar una preponderancia mayor la meta profesional personal. Es decir, la importancia de hacer escalas, de aprender a tocar más rápido, de mejorar el nivel de primera lectura. Y todo esto es difícil porque a veces, pagadas, me iba a salir en catalán, a veces colisiona el tipo de motivación intrínseca de hacer algo por disfrute con el tipo de motivación perseverante, un poco severa o con cierta seriedad de mejorar cada vez porque yo me he impuesto una meta que, como señala la doctora Herrera, va a guiar mi comportamiento. Entonces yo elijo un comportamiento importante, a pesar de que no lo disfrute mucho, y esto es una experiencia diferente que la del flow, muchas veces, y es una experiencia diferente que la que venía teniendo el músico amateur de más niño, en una formación que era quizás más flexible a sus necesidades y menos impuesta por la estructura de un canon que hay que conservar. Entonces, esto produce una colisión a veces de motivaciones. En todo caso, en el caso mínimo, una nueva combinación de motivaciones que no existía antes de que esta persona entrase al conservatorio o accediese a la formación superior musical.
Así nos encontramos un dato muy interesante en el estudio Self-Determination Theory Applied to Flow in Conservatory Music Practice. Lo publicamos en Psychology of Music y una de las correlaciones interesantes que encontramos es que la amotivación, desmotivación, algunos dirían, pero hay un tecnicismo que lo distingue, la amotivación, es decir, ya no tengo muchas ganas de seguir tocando, seguir formándome como músico, a veces estaba correlacionada con tener un alto nivel de meta profesional. Entonces, hay estudios que han planteado que cuando uno hacía algo por motivación intrínseca y aparece una motivación extrínseca o más funcional a complementar, pueden pasar dos cosas. Una es que la extrínseca, o sea, la meta profesional, sobrejustifique la intrínseca, la motivación intrínseca, y que le gane en importancia a la motivación intrínseca, que hará además que esta última descienda. Y hay otros que han argumentado que la meta profesional vendría solamente a complementar la motivación intrínseca. La primera hipótesis se llama la hipótesis de sobrejustificación, donde la meta profesional hace descender el gusto, el interés, la motivación intrínseca, afectando entonces la perseverancia y la persistencia en el tiempo. Y otros dirían que se hace un mix, una combinación que suma incluso más, ¿no? Estas dos hipótesis son importantes de generar mayor evidencia. Necesitamos, como investigadores de la música, mayor evidencia en este sentido. Por otra parte, no solo se da la diferencia de que podrían darse dos diferentes procesos motivacionales, uno de contraposición de dos motivaciones u otro de suma de dos motivaciones. También ha argumentado Bob Beyerant en el 97 que esto de la autonomía, en verdad hay que medirlo en diferentes niveles. El factor global de elegir un campo de trabajo, como la música, el factor contextual de elegir una organización dentro de la cual yo crezca como músico, por ejemplo, un conservatorio específico, como el SMUC, el taller de música, el que sigue. Y finalmente, también factores situacionales, como que yo tenga un coach de música que es controlista o que tenga un coach de instrumento que da soporte a mi autonomía. Y que estos tres niveles, el global, el contextual y el situacional, realmente interactuarían generando consecuencias que se pueden trasvasar de uno a otro niveles. Con lo cual sería perfectamente posible que un joven estudiante de música, que ahora es un estudiante de conservatorio y antes era un amateurista, como somos Dora y yo, llegue con un bagaje de motivación intrínseca y flow muy potente y decida que quiere ser estudiante de conservatorio y que quiere ser profesional de la música, pero que cuando ya esté en este campo, diga, ostras, como se dice aquí en Cataluña, no me agrada tanto cómo me trata mi profe, no estoy seguro ya si me agrada tanto la idea de convertirme en músico profesional, quizás me habría gustado más mantenerme solamente haciendo improvisaciones con mis amigos y solamente hacerlo por disfrute y no por una meta profesional. Entonces, habría que poner el foco del estudio de la autonomía en las dos cuestiones anteriores. Si la autonomía se perderá ante la aparición de una meta profesional que venga a complementar, o si soy capaz de autónomamente incorporar esta meta sin que me haga perder el flow. Y luego, si la autonomía podría perderse en la decisión o no decisión, en el control o no de la situación específica. Porque una cosa es la autonomía de decisión, choice, que se encuentra más en el factor global y contextual, y otra muy diferente es la autonomía en el hacer concreto específico de cada día, que se encuentra más en el factor situacional y que tiene que ver más con la percepción del locus de causalidad interno. Dícese en organizacional, en psicología organizacional, que las personas nos unimos a organizaciones, pero renunciamos de nuestro jefe directo, ¿no? Y esto es algo que podría pasar en el conservatorio cuando uno accede por motivación intrínseca y luego se encuentra un momento en que pierde esta autonomía. Entonces quiero plantear algunas reflexiones para el profesorado y para los investigadores en música de nivel de educación superior. ¿En qué niveles del modelo jerárquico de Valerant podría frustrarse la percepción de que mi conducta emana de mi propio sí mismo, de mi sentido de sí mismo? ¿Será en el global? ¿Será en el contextual? ¿Será en el situacional? Y en los niveles global, situacional y contextual, ¿qué elecciones hace o ha hecho el estudiantado y cuáles no han estado en su control poder hacer como elecciones? Y además, en los niveles global, contextual y situacional, ¿qué nivel de control tiene el estudiantado sobre su propio comportamiento o le viene dado por el canon? Richard Ryan una vez me argumentó que si venía dado por el canon y esa era la estructura, eso no era en contrario a la autonomía de las personas. Porque ellas habían elegido estar ahí y bueno, era su propia culpa estar ahí y ya pues tenían que aguantarse, ¿no? Yo creo que como la autonomía se satisface por percepción, como he puesto énfasis en la primera diapositiva, entonces sí sería sensato diferenciar el situacional, del contextual, del global y ver que la autonomía requiere los tres para ser satisfecha y que podría ser frustrada en uno solo de ellos. Ahí está el problema. Requiere los tres y bastaría uno solo
frustrado para no satisfacerla. Y la otra pregunta que planteo es, ¿cómo medimos la satisfacción de esta necesidad de autonomía? ¿Con un cuestionario en un momento puntual del tiempo? Me parece insuficiente. Preguntando sobre cómo te sientes en tu clase y cómo te sentiste al tocar esta última pieza que has ensayado, me parece insuficiente. Creo que la autonomía es mucho más compleja que esto y hemos de responder las preguntas de qué satisface o qué frustra la autonomía de una manera mucho más multivariada, ¿no? Con una multicausalidad. Porque los cuestionarios, escalas, el enfoque transversal sería quizás insuficiente y habríamos de considerar también el nivel jerárquico de lo global, contextual y situacional y las bifactorialidades de la autonomía como elección y como control interno de la causalidad. Esa es la reflexión que quería compartir. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Valenzuela, también por su excelente exposición y por la síntesis que han sido capaces los tres colegas en este panel de aplicar en un tiempo que siempre es limitado. A continuación me corresponde a mí llevar a cabo la presentación y para ello utilizaré también un breve PowerPoint y vamos a ver, compartir pantalla. Aquí lo tengo. ¿Se está viendo? Sí, efectivamente. Muy claro. Sí. ¿Lo puedes ampliar un poquito de repente para...? Sí. Vamos a ver. Esa. Ahora, ¿verdad? Ujú. Ahora sí. Bien, pues el título que lleva esta presentación es el de Inserción Profesional de Graduados de Estudios Musicales. A continuación de la misma, haré un resumen de las 4 aportaciones que hemos desplegado en esta hora, desde el comienzo del panel, y veréis todos los asistentes que están vertebradas y de algún modo conectadas dentro de la diversidad que entiendo que es buena, que exista entre las diferentes aportaciones y las perspectivas que hemos desarrollado acerca del título del panel. La percepción que tenemos quienes nos hemos dedicado durante los últimos años a hacer estudios acerca de cuál es el destino profesional que ocupan la mayoría de los graduados, de los egresados que han cursado una titulación superior relacionada con la música, en el momento en que terminan sus estudios, es la de que todavía conocemos poco sobre cuál ha sido su itinerario de inserción profesional, cuál ha sido el destino que finalmente han ocupado en ese deseo natural de inserción profesional que tiene todo graduado, independientemente de que sea de una titulación musical o no, y cómo ello está vinculado a la necesidad que en este momento tenemos de reformular continuamente las propuestas formativas que desarrollamos en la universidad y ajustarlas a las demandas del mercado laboral. Y esto nos lleva a la pregunta de por qué realizar este tipo de estudios. En primer lugar, porque debemos llevar a cabo un análisis científico de cuál ha sido ese proceso de inserción profesional que abarca el tránsito entre el estudio y el trabajo. Y también porque la mayoría de análisis en profundidad que hemos llevado a cabo sobre planes de estudio en general y en particular vinculados a la música, lo que nos dicen los resultados es que desafortunadamente la definición de un plan de estudios no está definida por ninguna lógica propositiva que responda ni a las demandas formativas de los estudiantes en un porcentaje amplio de la propuesta del plan de estudios, ni tampoco a las demandas de los empleadores, es decir, de aquellas personas que tienen que dar trabajo a nuestros titulados. Esto es sorprendente cuando uno lo menciona y parece que esté exagerando las cosas, pero créanme que no es así. Las lógicas sobre las que se han construido muchos de los planes de estudio en la educación superior, independientemente de que haya sido en un conservatorio superior de música o en una facultad universitaria, no están construidas desde este análisis inicial, sino más bien desde la improvisación, que en algunos casos ha respondido a intereses
de colectivos justificados más bien por un corporativismo y el deseo de tener una presencia y una carga importante en términos de créditos lectivos o de número de profesores antes que a las necesidades formativas de los estudiantes. Esto lo tenemos que relacionar también hoy día con la impronta de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI, que en materia de calidad de la educación, en educación superior, visualizamos como una necesidad de evaluar y de someter a procesos de acreditación institucional no solamente las entidades de educación superior en sí, las facultades, las propias universidades, sino sobre todo los programas formativos, lo que podríamos llamar licenciaturas, grados, maestrías, doctorados, etcétera. Toda la oferta formativa que despliega una universidad. Serían algunas de las razones y de las causas y necesidades por las que esta pequeña ponencia tiene lugar hoy. Esta necesidad de taxonomía, de ver qué ocurre con nuestros titulados y de reformular la propuesta formativa y ajustarla a las demandas del mercado, nos lleva a hacernos preguntas de este tipo. Los egresados que tenemos en títulos musicales acabaron trabajando en ámbitos musicales, porque salvo que haya un observatorio de empleabilidad, no tenemos certezas, lo que tenemos son intuiciones, y las intuiciones, como todos sabemos, no son ciencia. Debemos preguntarnos también si existe una relación entre las motivaciones que les llevaron a estos estudiantes a estudiar música, con una orientación profesionalizante, y la que finalmente obtuvieron cuando acabaron sus estudios. Además, si hay una satisfacción en los egresados acerca de la preparación y de la correspondencia que esa formación que recibieron debería tener con el trabajo que finalmente desempeñen. Y una pregunta también obligada es si hay un vínculo entre las competencias adquiridas en los estudios que cursaron y las que realmente demanda el mercado del trabajo musical. Curiosamente, hoy tenemos la coincidencia de este panel en el marco del Congreso de Psicología de la Música, organizado por EMIN, y la presentación que ha hecho la universidad a la que pertenezco hace escasas horas, del estudio sobre la situación laboral y la satisfacción de los egresados. También aquí hay titulados vinculados al mundo musical, porque en la Universidad de Granada tenemos varias titulaciones relacionadas con este ámbito. La formación de los maestros con la mención de educación musical, la licenciatura anterior, ahora grado, en Historia y Ciencias de la Música, un máster en educación musical desde una perspectiva multidisciplinar, y varios doctorados que desde la perspectiva del trabajo de investigación relacionado con las ciencias sociales, la investigación educativa o con la historiografía de la música, se ocupan también de la investigación en tercer ciclo de formación doctoral. De manera que esto, como estáis viendo, es una inquietud que está muy presente y que en el caso de Granada responde a una plataforma de observatorio del empleo que trata de mostrar evidencias sobre las que partir en los análisis que hacemos de inserción laboral, de satisfacción de egresados y de empleadores y de correspondencia de esas competencias que tratamos de que el egresado adquiera para su inserción profesional. Deberíamos también, para justificar el porqué de este tipo de análisis, dar sentido a la necesidad del estudio, del impacto de la formación que tiene todo este ámbito musical para integrarse adecuadamente en el mundo laboral. Algo que no está muy presente en la literatura científica y que a día de hoy empieza a hacer una cierta emergencia en el ámbito internacional, pero con escasas contribuciones en comparación con otras disciplinas musicales que sí tienen profusa literatura científica avalada por estudios empíricos y por publicaciones en revistas de difusión de impacto entre la comunidad internacional. Debemos también analizar si la formación responde a las necesidades no solamente que el mercado laboral espera, sino también la sociedad. La sociedad a veces se nos escapa que es ese conjunto de provisión de recursos económicos que soporta gran parte del trabajo que los docentes y los formadores, los instructores,
hacemos en las instituciones de educación superior. Y esta estrategia de análisis nos permitiría clarificar qué fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades tiene esta formación inicial, a partir de la cual nuestros graduados acaban trabajando en uno u otro destino. Debemos preguntarnos también si se han conseguido los objetivos curriculares del plan de estudio, si todo esto se ha hecho en correspondencia con la optimización de los recursos y del tiempo previsto para el desarrollo del plan de estudios, si además este desempeño profesional de nuestros egresados es funcional y por tanto responde a todas estas necesidades de expectativas sociales y rol de este tipo de titulado. En definitiva, esto nos lleva a la necesidad de redefinir las titulaciones según perfiles profesionales, considerando el mercado laboral. No es que el mercado laboral deba ser el dictado que determine cuál es el plan formativo en su totalidad. Evidentemente, habrá una carga seguramente de componente humanística que estará ciertamente alejada de las lógicas del mercado, más sujeto a criterios y a conceptos económicos que debamos tener en cuenta. Pero sí es cierto que en esa ambivalencia en la que nos desenvolvemos acerca de cuáles son las demandas de la sociedad y el mercado y qué es lo que nosotros podemos ofrecer en materia de formación, debemos encontrar el equilibrio. Y al final, nuestros graduados, a quienes tienen que responder, no es a sí mismos ni a su entorno de iguales ni a las familias, es aquellos lugares en donde se van a insertar profesionalmente y socialmente. De manera que los programas de contenidos y objetivos deberían estar basados en competencias, sí, pero también en resultados operativos de aprendizaje musical. De forma que los graduados que tenemos también coinciden en esta taxonomía que define lo que es, en función de la publicación de García en 2006, un profesional, un buen profesional, independientemente de la disciplina que desarrolle en su cometido y en su día a día. De forma que tenemos la formación en la universidad que se ajusta a las necesidades de trabajo, que recibe una contribución, porque eso también es uno de los criterios que debemos tener en cuenta para definir lo que es un profesional, y es que esté pagado por la función que realiza. Se ocupa de realizar actividades especializadas que no cualquiera podría hacer y recibe un salario por ello. Y finalmente forma parte de una suerte de gremios que componen ese núcleo de grupos sociales que desarrollan diferentes funciones profesionales. En materia musical, toda esta descripción de un profesional de la música estaría definida ya por tres ejes, que son el de la producción musical, la intermediación musical y el consumo musical. Evidentemente, el tercero de ellos, el del consumo musical, no está orientado hacia el desarrollo profesional, sino que responde al trabajo que realizan los productores y los intermediarios. Serían consumidores activos o pasivos, pero que nutren lo que definimos habitualmente como público, aficionados, mecenas y auspiciadores. Y esto nos permite también identificar cuáles deberían ser las competencias básicas de los titulados musicales. Yo aquí, respondiendo a la propuesta de Muñoz, muy reciente, de este mismo año, les he presentado esta descripción de 6 competencias básicas que guardan relación, en primer lugar, con el dominio instrumental y musical. En nuestra opinión, esto es lo mínimo que se espera de todo músico, que es tener las habilidades necesarias para enfrentarse a una partitura con solvencia, y esto solo se consigue con un trabajo duro en el ejercicio instrumental y una sólida y continua formación musical. Debe conocer idiomas de una manera también resolutiva y con una competencia eficiente para ser capaz de comunicarse con otros colegas. Estamos en un mercado de trabajo global y, por tanto, es imprescindible para acceder no solamente a inserción profesional, sino también a formación en puestos de trabajo situados en otros países. De forma que, al menos, el dominio del inglés debería ser obligatorio para todo músico. Y esto es ineludible. Dependiendo del país, encontramos que hay mayor o menor fortaleza en esta dirección,
pero desafortunadamente son bastantes los países en el sur de Europa y algunos de Latinoamérica en donde la mayoría de nuestros egresados no tienen una competencia comunicativa en inglés suficiente. Tenemos también como competencia básica necesaria para los egresados de titulaciones musicales la gestión emocional y corporal. ¿Esto qué quiere decir? Pues ni más ni menos que el músico comprometido con su profesión es aquella persona que es consciente de la gran importancia que tiene una correcta gestión de su cuerpo para evitar lesiones limitantes y por otro también de la gestión de sus emociones a nivel escénico para la superación de miedos, de track, como en el nivel de los egos y de las relaciones con los compañeros. Todo ello surgido de la gran presión a la que habitualmente está sometida a la carrera musical. En cuarto lugar, podríamos hablar de gestión cultural, es decir, esta competencia nos debe abrir las puertas del mercado laboral y nos debe permitir generar las herramientas necesarias para crear dosieres de manera que seamos capaces de organizar eventos musicales o de aparecer en entrevistas de una manera efectiva en términos de comunicación y demás media. Estos conocimientos, por desgracia, no son transversales dentro del currículum formativo de la mayoría de títulos vinculados al mundo musical, sino que uno tiene que adquirirlos en programas especializados, de másteres, en gestión cultural, que los hay muy buenos, etc. La competencia docente también es crucial, puesto que guarda relación con uno de los nichos de empleabilidad más habituales, que es la salida profesional en el ejercicio docente. Por tanto, es necesario dotarse de herramientas que nos permitan ser profesores y que formen correctamente a nuestros alumnos. El sistema educativo prepara con cursos en titulaciones de origen o en posgrados y si alguien tiene interés en orientar su carrera profesional hacia este destino, debería ya desde las etapas tempranas de aprendizaje en educación superior marcar esa dirección. Y por último, la gestión de la marca personal, que hoy día es muy importante para tener un buen posicionamiento en redes sociales y para asistir a cursos de formación en este sentido con los mejores profesionales del instrumento, de su enseñanza y que nos dote todo ello de un sello, una impronta que permita diferenciarnos en esta estrategia de diferenciación de nuestra marca profesional. Bien, todo ello nos lleva brevemente a identificar la necesidad de llevar a cabo algunos estudios de tipo empírico. Yo les traigo aquí uno que hicimos en Puerto Rico hace unos años y que tiene que ver con inserción de graduados de titulaciones musicales. La muestra sería suficientemente representativa y hasta cierto punto generalizable en los resultados del estudio realizado, más allá de la singularidad de este país, de esta nación, aunque está vinculada a Estados Unidos, pero tiene entidad como país. Estamos hablando de 397 participantes, por tanto es un número interesante. Vemos aquí que las razones que llevaron a la mayoría de participantes a elegir una carrera musical, unos estudios musicales superiores, fueron el interés musical intrínseco, la vocación, que está muy vinculada a lo anterior, y ya en menor medida otros factores como amistades, familiares, los profesores que animaron a los estudiantes para elegir una carrera musical, la posibilidad de obtener un empleo que tiene un porcentaje muy bajo, ser rechazado en otros estudios y otros. Y llevando a cabo un análisis de clústeres, vemos que la vocación se vincula estadísticamente de una manera significativa con el interés y tendríamos un segundo clúster de agrupación en donde ya tenemos los profesores, el haber sido rechazado en otros estudios, la posibilidad de empleo, la influencia familiar y las amistades. Acerca de cuánto tiempo tardaron los graduados en conseguir el primer empleo después de haberse egresado de la universidad, lo cierto es que la mayor parte de ellos ya tenía un empleo antes de graduarse y seguramente continuaron con el mismo una vez que tuvieron ya su inserción profesional de una manera graduada. Y el resto también del porcentaje acumulado, 77%, vemos que solamente tardaron de 0 a 6 meses. Por tanto, el tiempo de empleabilidad es muy alto para los egresados de titulaciones musicales.
acerca de dónde terminaron trabajando la mayoría de estos graduados, fundamentalmente en el Departamento de Educación. Por tanto, terminaron siendo docentes, muchos de ellos, y trabajando también como músicos profesionales en bandas de música, no tanto en orquestas. Sobre una pregunta interesante, si había vinculación o no del trabajo con los estudios musicales cursados, hay que decir que la mayor parte de los participantes sí existía esta relación, lo cual es tremendamente satisfactorio. No hay una disonancia, una divergencia entre la formación de origen y las demandas, por tanto, del trabajo en el que acaban desarrollando su función profesional los egresados. Muy pocos de ellos, con un porcentaje de un 20%, dijeron que no existía esta vinculación. Otra pregunta también que hicimos, que me parece crucial, es la satisfacción personal que tenía cada uno de los egresados con estas 6 dimensiones de análisis, y en términos de profesionalización hay una satisfacción media-alta, interesante, de 3,91 en una escala Likert de 1 a 5, está rozando lo excelente, y hay una bajada notable en esta gráfica de dientes de sierra en la remuneración económica. Entiendo que esto es generalizable a muchos otros colectivos profesionales, no solamente al musical, y por tanto no es algo que deba sorprendernos. ¿Qué profesional está realmente satisfecho con la remuneración económica que tiene a final de mes? La mayoría de los empleados públicos o privados diríamos que siempre merecemos un mayor salario. Por lo tanto, eso era esperable. Y si es notable también la satisfacción con los estudios cursados, el trabajo desarrollado, en términos de satisfacción emocional, de valoración familiar y social. Acerca del grado de utilidad de los estudios musicales cursados, vemos que el bachillerato, lo que llamaríamos en el ámbito latinoamericano la licenciatura o el grado, fue el que tuvo una mayor incidencia en la consecución del trabajo, en el logro de una inserción profesional, y en menor medida la maestría y el doctorado. En cuanto a la mejora de las tareas en el trabajo, ahí sí hay un incremento que iguala los porcentajes de bachillerato, maestría y doctorado, y en cuanto a la mejora del estatus laboral, como era previsible también, son la maestría y el doctorado los que están mejor valorados sobre esa consecución de un mejor desarrollo profesional. Y finalizando ya, algo que nos queda pendiente en este momento y que hay que incorporar es el análisis de este mismo tipo de variables y de interrogantes de investigación, pero a la luz de lo que ha sucedido durante los últimos años. En un interesantísimo estudio que se ha publicado hace un año escasamente, en febrero de 2022, en el que había egresados también, que tenían una inserción profesional en diferentes regiones del mundo de titulaciones musicales, vemos que la pandemia ha cambiado los criterios y las prioridades que tenemos los seres humanos acerca de la salud y el bienestar sobre el trabajo. De forma que en América Latina, por ejemplo, el 70% opina que debe dar prioridad a su salud y bienestar sobre el trabajo que desarrolla, y va decreciendo este porcentaje en virtud de las regiones en las que está vertebrada la geopolítica del mundo: Asia-Pacífico, Estados Unidos y Canadá, Australia y Nueva Zelanda y Europa. Y esto sería el interrogante que nosotros vamos a incorporar en presentes estudios que ya estamos realizando de inserción profesional de graduados de titulaciones musicales, y que seguramente modificará las expectativas acerca de los resultados logrados en función de este tipo de nueva situación vital que la mayoría de egresados y de profesionales tenemos en el mundo de hoy. Bien, pues gracias por su atención, y yo finalizo aquí mi exposición, y también quiero hacer un pequeño resumen del panel que hemos tenido, para que quienes a posteriori puedan ver el vídeo y entiendan cuál es la vertebración que hemos logrado aquí. Ha sido la de 4 contribuciones que han estado orbitando alrededor del contexto motivacional y social
asociado a variables favorecedoras del bienestar, o también malestar, y las oportunidades en personas dedicadas al ámbito musical. Esto se ha explorado, en primer lugar, en díadas profesor-estudiante, sobre cómo el estilo motivacional docente se relaciona con la orientación futura, de esperanzas, de temores y el compromiso musical, favoreciendo o limitando la opción de ser músico profesional. Junto con lo que acabo de decir, hemos encontrado también investigaciones sobre la experiencia de fluidez como vía saludable hacia el desempeño laboral, que han puesto de manifiesto en las artes escénicas que su promoción es relevante, en particular para los músicos intérpretes. En tercer lugar, hemos encontrado el análisis de diferentes manifestaciones de la satisfacción y la frustración y de la necesidad de autonomía en la formación profesional de los y las músicos, y finalmente hemos expuesto la conveniencia de explorar lo que se conoce acerca de lo que hacen los graduados de titulaciones superiores relacionadas con la música cuando terminan sus estudios. Muchas gracias por su atención y ya quedamos los 4 integrantes del panel a disposición de los asistentes por si desean formular alguna cuestión o hacer algún comentario. Pues vemos aquí que hay 10 participantes, aparte de los 6 integrantes del panel, de manera que les invitamos a que hagan sus observaciones si están interesados en algún detalle particular de las 4 exposiciones. Patricia González está pidiendo la palabra, Osvaldo. Pues es un placer saludar a mi buena amiga Patricia González. Hace tiempo que no nos saludamos personalmente. Patricia, bienvenida al chat del panel y si tienes el micrófono abierto te escuchamos. Muchísimas gracias, un placer verte de nuevo. Osvaldo, felicidades a todos por su excelente presentación de este tema tan importante y cómo se relaciona la investigación psicológica en la música. Obviamente, perdóneme, estoy en casa aquí con mi hijo, así que voy a cerrar por si se atraviesa el video. Mi primera duda también como investigadora en el campo de la psicología y con el tema de la motivación. Mencionaron varias de las teorías que han sido claves en el estudio de la motivación en música. ¿Creen que sea viable un solo marco teórico que englobe todos estos constructos? Al conocer lo que conozco de estas teorías, pues creo que el punto central es de sentido de competencia del que habla Bandura, de autoeficacia u otros, incluso como una necesidad psicológica básica que hablan de C. Ryan, o como Michael C. Wakefield habla también de expectativas de éxito, incluyendo esta noción de competencia. Y otras que se entrelazan y que pues enriquecen el conocimiento actual sobre las posibles causas y efectos y variables que determinan las acciones y las conductas y desempeños de los estudiantes. ¿Alguna posibilidad de reunir todas estas teorías en un solo marco teórico? Como ven ustedes, si es viable o no sería viable. Si alguno me quisiera compartir su experiencia al respecto. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguna de las compañeras, compañeros, Dora, Laura, Rafael, queréis intervenir para responder a la doctora González Moreno? Dora, creo que levantó la mano, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, Patricia. Es una pregunta compleja, ¿no? Porque pone sobre el tapete lo que significa la investigación en general en psicología, y música es un espacio particular.
pero yo diría que es importante clarificar cómo subsisten múltiples paradigmas, ¿no? Para explicar el fenómeno del comportamiento en general y lo que significa, en este caso, el aprendizaje de la música y ser músico. Y cuando digo múltiples paradigmas, me refiero a que en términos de la propia ciencia psicológica se articulan diversas posturas para tener una explicación clara, empírica, de diversos ángulos que presentan la realidad. Y en el caso de estudios que hemos presentado de Perú, por ejemplo, una de las conclusiones es la teoría de la autodeterminación y la teoría de la orientación futura confluyen y no se contraponen, ¿no? Ambas trabajan sobre motivación, pero en realidad, como el fenómeno psicológico del aprendizaje musical y de la formación y de la inserción laboral del músico, etcétera, tiene múltiples aristas, yo creo que, digamos, explicarlo exclusivamente por la teoría de la autodeterminación, si es que por ahí va la pregunta, sería demasiado, ¿no? Porque una teoría tiene sus aproximaciones, pero también tiene sus limitaciones. Entonces, en los estudios tan ricos que han presentado, hay diversos aspectos que se analizan y diversas variables. Y, por ejemplo, Laura, cuando ha presentado sus estudios, ¿no? Ella habla de diversos elementos que están compuestos dentro del flow, ¿no? Y que de repente podrían ser analizados desde otra perspectiva teórica solamente como compromiso. Entonces, yo sí creo que hay que construir y creo que hay que articular diversos paradigmas porque la ciencia también tiene una mirada múltiple y buscar una referencia teórica exclusivamente desde una mirada puede limitarnos, pero también hay que buscar cómo pulir las diferencias, ¿no? Porque a veces los conceptos se nos sobreponen y al sobreponerse los conceptos, después en el análisis estadístico tenemos problemas. ¿Por qué? Porque hay una sobreposición de contenidos que se refleja en el análisis numérico, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, Patricia, que creo que es muy atinada tu consideración y creo que seguimos los esfuerzos, los psicólogos en un esfuerzo colectivo por darnos la mano para explicar el fenómeno del comportamiento humano y en este caso del aprendizaje de la música y del desarrollo musical, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora Herrera. Gracias. Y ya estamos a un minuto de finalizar la sesión de este panel y agradeciendo a todos los presentes, por supuesto, a los compañeros que han estado formando parte del panel, a los asistentes a tiempo real y también anticipadamente a todos los colegas que esperemos que nos visiten en el vídeo subido dentro de la página web en el futuro. Nos despedimos agradeciendo también a Rafael Bertarelli Jiménez de ABCM, a Guillermo Bertisolo de ABCM, a María Inés Burcet de SACOM, a Margarita Lorenzo de Reizábal de Admin y a Elsa Perdomo Guevara de Admin también, que han sido el comité organizador de este magnífico evento, que por cierto les comento que continúa dentro de 30 minutos porque ahora tenemos el descanso y les invito a que continúen también vinculados al mismo durante esta tarde y durante el resto de días que dura el Congreso. Muchísimas gracias y aquí nos despedimos todos. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, todos. Un gusto. Hasta luego. Adiós, Chao. adiós, muchas gracias.